Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. En este podcast siempre hemos dado espacio a la gente que necesita contar la historia para entender la realidad tan trágica que seguimos viviendo en México y sobre todo que siguen padeciendo las mujeres más allá de los argumentos gubernamentales, de la posición de Palacio Nacional, de organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos humanos. Y por eso le agradezco mucho a Elisa Cepeda Lagunas. Ella es defensora comunitaria de el Oxochitlán de Flores Magón en Oaxaca. Es actualmente diputada local por Morena, pero sobre todo es sobreviviente de una tentativa de feminicidio que ocurrió hace 12 años. Elisa, muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús, por el espacio. Y quisiera que empezaras contándonos qué pasó hace 12 años para que la gente que nos escucha tanto en México como en Estados Unidos se entere de lo que pasa en nuestro país y que se quiere ocultar. Sí, muchas gracias. Diciembre del 2014 fue una fecha trágica para mí, para mi familia y para la comunidad de los Oxochitlán de Flores Magón. Llevo más de 20 años siendo activista por los derechos de las mujeres. He acompañado en muchas ocasiones casos difíciles de violencias que enfrentan las mujeres indígenas en la zona. Y esto me fue abriendo camino para en mi comunidad tener un reconocimiento por parte de la comunidad e iniciar procesos organizativos para llevar a cabo talleres, capacitaciones en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres, autosuficiencia alimentaria y el acompañamiento de estas violencias. En 2014 ya era una mujer reconocida por la comunidad en este activismo y también llevábamos una agenda particular de interpelación al gobierno municipal por el tema de la deficiencia de los servicios públicos en ese momento. Teníamos en enero del 2014 iniciada una administración con el entonces presidente municipal, Alfredo Bolaños Pacheco, su asesor, Jaime Betanzos Fuentes, quienes ya traían una persecución en mi contra. La violencia contra mi persona inicia con despliegues de anónimos, con pintas de paredes de casas abandonadas, con gritos, con difamaciones hacia mi persona años atrás y viene acrecentándose cuando ellos ya tenían el poder municipal. Para finales del año 2014 se llevó a cabo una convocatoria de asamblea para la elección de un alcalde municipal. Esta es una figura diferente al presidente municipal. Sin embargo, para nosotras las mujeres organizadas representaba una oportunidad de poder votar por una persona que fuera afín a nuestra agenda y había un programa de viviendas y uno de los requisitos era acreditar la tenencia de la tierra. Por eso era importante para nosotras acudir a esta asamblea y votar por una persona que tuviera esta afinidad a la causa. Pero la asamblea nunca se instaló. Esta asamblea fue irrumpida por el presidente municipal, por su asesor Jaime Betanzos Fuentes, con más personas, más de 50 personas, algunas vestían de negro, iban armados, iban con tubos, con machetes, con pistolas, con rifles, con cuetones, con bombas molotov y sus dirigibles. De esta manera es que llegan a la plaza municipal. El Oxochitlán tiene una población menos de 6,000 habitantes. Todas las personas nos identificamos perfectamente, por eso yo pude distinguir a la perfección. Además de que Jaime Betanzos Fuentes, el asesor político y el autor intelectual y material de estos hechos violentos en mi contra, es una persona cercana en la familia y lo identifico perfectamente. Él en todo momento llevó la orden de buscarme. La gente que estaba ya concentrada para llevar a cabo la asamblea tuvo que correr. Había muchísimas mujeres que llevaban a bebés, tuvieron que salir corriendo de la explanada.
y a mí me dio apenas tiempo para esconderme abajo de un negocio que está contra esquina de la plaza municipal. De ahí me sacaron, me entregaron con Jaime Betanzos, con el presidente municipal, y él en un acto de presentarme ante el grupo violento que llevaba, me coloca de rodillas de los cabellos y les dice que esto me pasa por meterme en los asuntos del pueblo. De ahí inmediatamente él ordena iniciar los golpes. Él en todo momento estuvo al frente. Una persona de entre ellos me saca de los cabellos y me coloca en la esquina de la explanada municipal. Yo, entre el poco aliento que tenía de los golpes en el estómago, en la espalda, en la cabeza, percibo cómo empiezan a saquear y a quemar los domicilios de estas personas que tenían los negocios, que además eran compañeros y compañeras mías. Mi temor era que mi familia subiera a buscarme, mi mamá, mi papá, mi hermano. Entonces me incorporo a como puedo y empiezo a avanzar. Hago una primer parada en la casa de mi abuela, que está como a 50 metros del parque municipal, y ella me ve ensangrentada, corre por un trapo para poder limpiarme la cara, pero mi preocupación era mayor, que mis papás tuvieran la misma suerte que ya había enfrentado. Además de que entre las discusiones y los gritos que ellos tenían, mencionaban que iban a llegar a la casa. Me voy hacia la casa. En ese intervalo yo tomo una fotografía de frente, que es la que me sirve a mí para mandarla vía WhatsApp y poder pedir el auxilio a gobierno del estado. Estábamos a una distancia de 5 horas, la respuesta no fue inmediata. Entonces, el segundo momento violento que viví fue en la casa. Cuando yo llego a la casa, me recibe mi madre, mi hermano, y ya ensangrentada, yo lo que les dije es que vienen a matarnos. Mi mamá nos alcanza a esconder en su cocina. Pasaron unos minutos cuando estas personas encabezadas por Jaime Betanzos llegan hasta el domicilio, pasan primero por mi casa, la queman, pasan por el taller de mi hermano, lo queman y nos encuentran en la casa de mi mamá. Ahí queman la casa también, nos atacan de una manera brutal. Ahí fue cuando matan a Gustavo, un compañero que estuvo como policía municipal en esos momentos y que se va y resguarda con nosotros. Golpean al pastor de la iglesia con el que nosotros nos congregábamos y estaba resguardado en la casa. Mi abuela ya nos había alcanzado y se había resguardado, la golpean ahí. A una integrante del DIF municipal que también se alcanzó a resguardar, la golpean. Y mi madre, mi hermano y yo nos golpearon hasta dejarnos por muertas. A Gustavo lo matan ahí. A mi hermano se lo llevan de la casa y no supimos hasta después de unos días, cuando nosotras fuimos ya recuperadas en hospital y recuperamos la conciencia, que a él lo habían matado. A mi hermano, el cuerpo de mi hermano lo encuentran en el municipio vecino, Huautla de Jiménez, en la patrulla municipal. El parte informativo dice que él ya estaba muerto y tripulaban la patrulla el presidente municipal, el asesor, el suplente del síndico y 4 policías municipales. Para mí es muy importante dejar en claro que en ese momento yo no ostentaba ningún puesto, ningún cargo público, que ellos eran los que tenían el poder municipal y que ocuparon recursos incluso municipales para poder orquestar esta emboscada, poder armarse, poder organizarla y llevarla a esta magnitud. Fueron aprendidas 7 personas, de ahí se levantan 4 carpetas de investigación que se judicializan en expedientes penales, 1 por el homicidio de mi hermano y la tentativa en contra mía, otro por la tentativa en contra de mi madre, otro por el homicidio de Gustavo y un 4 por daños por incendio y robo. Y ha sido un proceso jurídico que hemos enfrentado desde hace casi 12 años, constante, de dilaciones, de omisiones, de marginación, y donde ellos han enganchado el discurso de autodenominarse como presos políticos. En 2018, cuando fue la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de la posibilidad de amnistiar a personas presas políticas. Entonces ellos toman esta oportunidad para empezar a crear una historia completamente contraria a la realidad y empiezan a autodenominarse presos políticos, perseguidos, desplazados, empiezan a crear una figura ahora paralela de mujeres defensoras, de mujeres que están pugnando por la libertad de sus presos políticos. Pero todo esto viene emparejado con una constante violencia política en mi contra antes del 2014 y después del 2014 hasta la fecha.
Los discursos de odio no cesan. Yo quiero comentarte que justo el día de ayer se apersonó Jaime Betanzos. Él tiene medidas cautelares para llevar el proceso en su domicilio y ya salió de manera pública a hacer señalamientos en mi contra. Entonces, esta violencia que se presentó y magnificó en 2014 con estos hechos profundamente violentos, se ha estado escalando ahora de manera digital y de manera mediática en mi contra, y han sido 12 años de una tortura judicial hacia nosotras las personas víctimas. Elisa, ¿quién protege a estos delincuentes? Actualmente tienen el respaldo de muchas personas defensoras de derechos humanos que, entiendo, con este discurso de autodenominarse presos políticos, mujeres por la defensa, han logrado enganchar y han sorprendido a esta buena voluntad. Hay organizaciones y colectivos por los derechos humanos que también acompañan a estas personas, que incluso han ido a la comunidad de manera sesgada a hacer entrevistas y a recabar información únicamente con la familia de los agresores. Nunca se ha llevado un ejercicio abierto en la comunidad donde se puedan conocer las dos versiones y donde la comunidad, que fue la mayor testiga, pueda decir qué es lo que ha ocurrido. Jaime Betanzos es una persona muy violenta. Antes del 2014 ya llevaba varios procesos en contra de hombres que habían aspirado a los cargos municipales, y en 2014, cuando yo ya tengo una figura visible como una mujer ya haciendo frente a una participación política, esto se sale de control para él, porque en su mente machista no concibe que una mujer pueda estar liderando un grupo, pueda aspirar a algún espacio. Mi función ya como en espacios públicos viene después de los eventos. En 2016 soy nombrada como la primera presidenta municipal en mi comunidad. Fue un apoyo rotundo que recibí de la comunidad, y posteriormente es que decido ejercer mi derecho a la participación política ya en espacios como diputada local y en algunos otros espacios. Actualmente soy diputada local, pero esta ha sido parte pues de esta lucha, y ha sido también una decisión firme de mi parte de continuar ejerciendo mi derecho a pesar de la constante violencia que vivo. ¿Y hasta dónde ha llegado tu caso a resonar a nivel gubernamental, además del Estado? Porque pues, hay 4 carpetas que evidencian los hechos de hace 12 años, pero pareciera que existe una figura más allá de las organizaciones que protege a este criminal y a sus secuaces, ¿no? Así es. El caso jurídico pues lleva toda el proceso en el juzgado mixto, en el Tribunal de Justicia de Oaxaca. Algunos ya se han ido a la Suprema Corte en respuesta a las revisiones que ellos promueven o que nosotros como víctimas gestionamos. Pero paralelamente hemos tenido la visibilización de colectivas feministas. La ONU ha captado este hecho violento y ha documentado justamente cómo la violencia política en razón de género contra las mujeres es un cáncer que afecta muchísimo la democracia en nuestra entidad y en nuestro país. Y mi caso ha permitido ver el nivel de violencia feminicida que acompaña a esta violencia política en razón de género. Pareciera que esto no ocurre en el país, pero no se ha borrado, sobre todo ahora que tenemos a una titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Oaxaca, y no por manejar el tema en particular, pero ha sido un estado en el cual esto ocurre con bastante frecuencia. Se denuncian los hechos, los casos, la violencia, pero no pasa nada. Tú eres, imagínate, diputada local por Morena, el partido que gobierna por mayoría en el país, y sin embargo seguimos atascados en ese machismo y en esa impunidad. Totalmente. La impunidad ha sido una constante, y a esto le sumamos la presión mediática y la presión física que hacen los agresores. Definitivamente ellos tienen una agenda marcada para estar plantados en las instituciones, diciendo que no lo hicieron, argumentando ellos con mentiras que es una fabricación de delitos, y ahora ocupan justamente mi posición en este espacio para decir que yo he fabricado los delitos y que yo les he perseguido. Y borran, a partir de que yo llego a la función pública, los hechos violentos, como si no hubieran hecho nada, como si no hubiera existido nada, y como si únicamente Elisa Cepeda, como funcionaria pública, tuviera el interés de perjudicarles. Y entonces, en este entramado es que las personas juzgadoras
no revisan a profundidad el expediente y no contextualizan cómo fueron los hechos. Fue una jornada de varias horas el 14 de diciembre del 2014, 4 expedientes que necesitan mirarse de manera integral para comprender la magnitud de los hechos violentos, de los homicidios, de las tentativas. Y ahí es donde cómodamente los juzgadores prefieren únicamente dejarse llevar por esta presión mediática y física que hacen los agresores, acompañados ahora de estos otros colectivos, y se dejan sorprender. Y entonces a las víctimas nos dejan en un estado de indefensión. Y yo cargo con este peso todavía, porque en lo individual soy sobreviviente de esta tentativa, pero junto conmigo hay más víctimas, y que por el hecho de que yo soy una mujer visible ahora, me señalan, y con estos señalamientos y estas determinaciones que nos llevan hacia la impunidad, también las otras víctimas y la comunidad se ve vulnerada en su acceso al derecho de la justicia. Lo que nosotras como víctimas queremos es que la verdad se sepa a detalle y poder alcanzar la justicia. Ha sido muy, muy largo el proceso. Elisa, ¿has llevado tu caso a Palacio Nacional? Hemos tocado la puerta de la Suprema Corte también. Estamos ahí en espera de que nos concedan audiencia para ser escuchados como comunidad, porque algo muy importante, los agresores venden la bandera de que es el pueblo de los Xochitlán perseguido por la diputada Elisa Cepeda Lagunas, cuando en realidad la comunidad de los Xochitlán tiene la verdad, pero también tiene un miedo ya arraigado, porque lo que vivimos fue un atentado terrible. Las bombas, los cuetones, los disparos, los machetazos a plena luz del día, las barricadas. Y como esto ya venía de un proceso de muchos años atrás con este nivel de violencia de la persona, a la gente le cuesta trabajo encarar a un agresor de este nivel. Pues Elisa, te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos para contar tu historia, pero sobre todo para que haya resonancia de que los victimarios ahora se quieren hacer víctimas de un caso que está documentado en 4 carpetas y que sigues esperando que te abran la puerta. Ojalá que con este podcast podamos ayudar a difundir tu voz, que es la voz de muchas mujeres que siguen siendo víctimas de estos feminicidios que hay en el país. Muchísimas gracias, Jesús, que así sea. La diputada local de Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas. Muchas gracias.